Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Ya pasó otra semana, ya volvemos a reencontrarnos. Aquí estoy cumpliéndoles la cita en este GPS que nos va a orientar por el camino de la felicidad. No sé si todos ustedes saben que este camino a la felicidad o camino de la felicidad es el camino de regreso a casa. Es algo de lo que tendremos que hablar más adelante, ¿no? O sea, volver a reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia, que es una ley universal, una ley divina, una ley, o sea, que viene desde el cielo, desde la creación, cualquiera que sea el concepto que cada quien tenga. Y es que nacimos para ser felices, ¿sí? Nacimos para conocer y aprender a disfrutar este regalo maravilloso que llamamos vida. No es fácil, no es rápido, me lo han oído decir muchas veces. No es fácil, no es rápido, no es barato en la medida del esfuerzo que se necesita para aprender, para superar cosas, para sobrellevar, como la lección que vamos a ver hoy. ¿Sí? Sobrellevar penas y tristezas, como hemos estado analizando, porque todo esto, pues todas estas lecciones son pautas de aprendizaje de cómo mejorar la calidad de vida, o sea, cómo ser un poco más felices, cómo regresar a casa. Es una idea hermosa que más adelante la compartiremos. Muy bien, entonces bienvenidos, vamos a la lección número 8 ahora mismo. Excelente amigos. Entonces, recuerden siempre la recomendación, tome nota, la ventaja de este canal de YouTube, que se puede regresar, se pueden ver los videos por partes, de pronto si algo no está claro se puede devolver un poquito, etcétera. O sea, es algo que hay que aprovechar, ¿correcto? Entonces, sin más preámbulos, vamos a analizar esta lección que, como todas, es muy importante. O sea, yo sé que me vuelvo repetitivo con eso, pero es que realmente cada lección ha sido elegida, ¿sí? Con altísima trascendencia para este objetivo que tenemos, que es el de mejorar nuestra calidad de vida. ¿Ok? Vamos entonces con esta lección número 8. Miren la trascendencia, la importancia tan grande es que cada tema, repito, ha sido elegido cuidadosamente para darle los fundamentos para usted recorre este camino de regreso a casa. Estoy encantado con esa idea. Aprendiendo a sobrellevar las pérdidas. ¿Quién no ha tenido un tropiezo, eso que llamamos pérdidas? Todos forma parte de la vida, ¿sí? O sea, vamos, por ejemplo, mmm, somos niños y tenemos un tiempo disponible, jugamos, nos recreamos y todo esto va cambiando a medida que crecemos. Hay quien lo considera pérdidas, ¿sí? Estamos en el jardín de infantes donde todos se nos ven jugar, donde nos tratan con cariño, donde tenemos compañeritos y luego tenemos que pasar a unos estudios más serios, donde tenemos una cantidad de maravillosas amistades, los primeros amores, ¿sí? Pero luego nos tenemos que separar y tenemos que irnos porque vamos a la universidad y esos compañeros tan entrañables, esas amistades tan cercanas, pues cogen otros rumbos y todos nos vamos yendo, ¿sí? Entonces, todo esto se puede considerar una pérdida, pero mire que son pasos hacia adelante, ¿sí? A veces el cambio de ciudad, el cambio de una casa en la que hemos crecido y vivido muchos años. Bueno, o sea, es largo. Vamos a ir avanzando para poder entender bien este concepto y sobre todo sobrellevar aquello que verdaderamente duele con dolor emocional. Entonces, esto ya lo conocemos. La vida humana
Ojo, atención, esto es muy importante. Apréndaselo, ojalá tome nota. La vida humana no está relacionada de ninguna manera con circunstancias de dolor que puedan convertirse en interminables e insufribles cadenas de sufrimiento aparentemente inacabables. No. Una cosa es el dolor, otra cosa es el sufrimiento. ¿Sí? Desde que nacemos, desde el parto, las madres lo recuerdan y quienes no son madres, pregúntenle a su querida mamá el dolor del parto, que es un dolor físico, pero es un dolor con amor. ¿Sí? Entonces, no está relacionado, el diseño de la vida no está basado en el dolor. Dolor es una etapa que forma parte, pero lo más importante es que no permitamos que esos dolores se conviertan en sufrimiento, que son dos cosas muy distintas. Absolutamente nadie, esto, mire, téngalo claro, convénzase de esto. Yo respeto el escepticismo, lo conozco, lo he vivido y lo he trabajado, pero yo les hago la recomendación, no puedo llegar sino hasta ahí, ¿no? Tenga claro esto, nadie, ni los altos, ni los bajitos, ni los blancos, ni los morenos, ni los gordos, absolutamente nadie ha sido enviado a este mundo ahí a medio sobrellevar una vida de mala calidad. No, ese no es el diseño de la vida. El diseño de la vida es algo mucho más grande y mucho más valioso. Entonces, no acepte, no se resigne a una vida mediocre, por decirlo menos, una vida infeliz o insuficiente. No olvide, eso sí, que esa calidad de vida, ese entorno feliz al que yo hago referencia, es su responsabilidad directa, amigo y amiga. Es su responsabilidad. La calidad de vida que usted tiene no depende ni de su papá, ni de su mamá, ni de su patrón, ni de su pareja, ni de sus vecinos. ¿Sí? Esto es algo que tenemos que aprender. O sea, ¿qué es lo que llamamos paz interior? Es enriquecernos tanto que el entorno tiende a desaparecer, por decirlo de una manera figurativa, pero con una gran objetividad. Deja de ser tan importante. ¿Sí? Entonces, esto es algo hacia lo que nos tenemos que ir orientando. Es su responsabilidad. Ahora, es un proceso activo, o sea, es algo que hay que hacer, no simplemente sentarnos a esperar que pase, ¿no? Cuando se larga un aguacero, ahí sí nos sentamos a esperar que escampe, pero para vivir, para recorrer el camino de la felicidad, el camino de regreso a casa, por eso tenemos este GPS, porque hay que avanzar. Porque quedarnos, como vimos en la lección número 6, con la acumulación del estrés, es un peligro mortal, mortal. El estrés, la acumulación del estrés te puede matar. Ya lo hemos hablado, lo hemos repetido en varias ocasiones, ¿sí? Te disminuye tanto la calidad de vida que tu sistema inmunológico se debilita, o sea, no tienes defensas y una gripita te pone grave. Entonces, lo importante que es tomar esta parte activa, buscando, trabajando, caminando por el camino del mayor nivel de bienestar posible. Entonces, para que quede claro, el dolor físico, fisiológico, vivencial, los errores y todo esto que llamamos pérdidas son inherentes a nuestra naturaleza humana. Sí. Que cometamos errores. Hay cosas que no las aprendemos sino sobre la base del error. ¿Sí? Prueba y error para aprender muchas cosas. Y pérdidas. Hay ciertos cambios muy importantes en la vida que tenemos que hacer y consideramos que hemos perdido lo anterior. Piénselo, si hemos aprendido una lección, no hemos perdido, hemos cambiado, hemos avanzado, hemos evolucionado. ¿Sí? Es una mejor manera de entenderlo. Ahora, vamos a seguir hablando del dolor, porque es que hay varias clases de dolor para poderlo interpretar.
este dolor, estas etapas de dolor, estas etapas que llamamos pérdidas, ¿sí? Eso tiene una causa, tiene un motivo, tiene una razón, o sea, una razón proactiva, un motivo efectivo, un objetivo práctico. O sea, es útil, ¿sí? Podemos aprovechar y sacarle la utilidad a todo eso que pues llamamos dolor, tristeza, todo eso es un catalizador para crecer y fortalecernos, ¿sí? O sea, tenemos que, entre comillas, sufrir las etapas. Mire, si usted va al gimnasio para tener estado físico, hay una frase que suelen repetir en los gimnasios. Cuando le duele, empieza a ser útil. Si no le duele, no lo está haciendo bien, ¿sí? O sea, cuando sentimos el dolor en los músculos y todo eso, quiere decir que está avanzando un mejoramiento de nuestro estado físico, ¿sí? Igual sucede a veces para poder avanzar en la vida. Todo eso nos enseña y nos fortalece, porque tenga en cuenta esta idea. Si nuestra vida fuera muy fácil, ¿sí? O sea, un tobogán por donde uno se deslice y no tiene que hacer ningún esfuerzo, nos faltaría motivación y seguramente nos volveríamos flojos, perezosos, descuidados y irresponsables. Se habla mucho de los hijos de papi, ¿sí? Que nacieron en cuna de oro y que boca que querés, entonces no hacen ningún esfuerzo y que tienden a volverse muy irresponsables, ¿sí? Hemos oído hablar mucho de eso, yo creo que saben de lo que estoy hablando, entonces ténganlo en cuenta. Vamos a conocer un poco más acerca de este concepto que definimos del dolor. Una mujer que admiro muchísimo y que he leído sus libros y que tengo el placer de conocerla personalmente y haber escuchado algunas de sus conferencias, una psicóloga chilena muy conocida, Pilar Sordo, hace algunos años escribió este libro que me encantó porque mire, bienvenido dolor, ¿sí? Mire la interpretación, ¿no? Bienvenido dolor. Y mire el subtítulo, una invitación a desarrollar la voluntad de ser feliz. Desarrollar la voluntad de ser feliz a través del dolor, conociendo y reconociendo, y yo diría, aprovechando las etapas de dolor, ¿sí? Entonces, no solamente ella, hay un escritor español, ¿sí? Este señor de apellido Armengol, Roger y Armengol, en un libro que se llama Felicidad y Dolor. Felicidad y dolor, mire que unen las dos ideas, una mirada ética, ¿sí? Y entre otras cosas, y por eso destaqué esta parte del texto, ¿no? Para que lo lean con calma y si quiere para que tome nota. A la vez que examina estas incógnitas, Armengol, el autor del libro, nos revela algunas de las claves para llevar una buena vida. La persona feliz no es aquella que consigue y satisface todas sus aspiraciones, sino quien es capaz de soportar, yo diría, y superar la frustración y corregir el camino emprendido. Reflexionemos sobre esto, es muy importante en el recorrido de este camino que estamos haciendo. Mire, personas muy autorizadas, personas muy capacitadas, que nos orientan acerca del significado que le podemos dar a todo aquello que llamamos dolor. Ahora, hablemos del dolor emocional, porque obviamente si uno tiene una cirugía, o tiene una caída, una fractura, un golpe, bueno, estamos hablando de dolor físico, que no necesariamente es un dolor que proporcione sufrimiento, ¿sí? Tiene una etapa de control, en fin, y de manejo, pero es el dolor emocional, que es el que nos causa esto que llamamos pérdidas, cuando no lo sabemos interpretar, ese es un dolor mucho más difícil. Es un dolor verdaderamente el que nos interesa, del que nos interesa hablar y conocer. Es uno de los dolores más difíciles de identificar porque no sabemos exactamente dónde nos duele.
Generalmente no, ay, tengo un dolor en el corazón, tenemos dolor de alma, hay quien dice dolor de vida, ¿sí? Entonces, es más que todo una sensación de malestar, de desagrado, se le suma tristeza, se le suma estrés. Ven todo lo grave que puede ser, es el dolor emocional, ¿no? Que, como me decía una señora una vez, ojalá me doliera el cuerpo, ojalá me doliera alguna parte, pero el dolor que tengo lo llevo en el alma, ¿sí? Para que me entiendan exactamente a lo que me refiero. Ese es el dolor verdaderamente difícil, ¿sí? Ahora, este dolor emocional puede presentarse por varias razones. Este es más o menos el orden, más o menos relativo, el orden de importancia de las situaciones de vida que generalmente nos causan mayor dolor y pena. La muerte de un ser querido, el número uno. Ahora, el fracaso de una relación de pareja ocupa el número 2, ¿sí? En intensidad de estrés, de dolor, de desazón, desorden emocional. Una enfermedad terminal que puede ser de uno mismo o de un ser querido, ¿sí? O sea, no ha fallecido, pero la sola enfermedad es causa de mucha pena. Los fracasos de mucho tipo. Dentro de los fracasos cabe pues el fracaso de una relación de pareja, pero también el fracaso de una etapa de vida, un negocio, por ejemplo, ¿sí? O de un sueño, como veremos más adelante. Mire, el desprecio, la desaprobación, el rechazo, son cosas que duelen mucho. Uno sentirse despreciado, por ejemplo, por personas importantes para la vida, es muy doloroso. Llámelo desprecio, desaprobación o rechazo. Uno sentirse fracasado, sentirse no querido. ¿Sí? Mire, toda esta escala son cosas que duelen mucho, que no te producen un dolor físico, no te duele ninguna parte de tu cuerpo, te duele el alma, por darle una figuración y una definición. ¿Cómo duele la ingratitud, no? ¿Cómo duele la ingratitud? Hay que aprender a hacer las cosas generosamente y por amor, porque la ingratitud, cuando no te agradecen lo que haces, es terriblemente doloroso, ¿sí? Cosas con las que tenemos que aprender a vivir, porque eso está pues ahí a la orden del día. Y algo que no puedo dejar de anotar, que es una de las partes más difíciles de manejar, que es el sentimiento de culpa, sobre todo el sentimiento de culpa en un proceso de duelo, ¿sí? Que puede ser por la muerte de un ser querido, o por el fracaso de una relación de pareja, o de un plan de vida, ¿sí? Entonces, lo que dije y ojalá no lo hubiera dicho, o lo que no dije y ojalá lo hubiera dicho en su momento. Algo que hice y como está en el pasado no lo puedo cambiar. Algo que hice y ojalá nunca lo hubiera hecho, o algo que debía hacer y no hice en el momento oportuno. Ese sentimiento de culpa es una de las grandes penas que hay que trabajar, a veces con terapia, para poder crear resiliencia, un término relativamente nuevo, ¿sí? Que es poder superar la pena y seguir adelante con calidad de vida, o sea, recuperar la calidad de vida, resiliencia. Por eso tenemos que aprender e identificar todos estos dolores. Lo que más nos interesa en esta etapa es aprender que el dolor, este dolor emocional al que nos referimos, ¿sí? Debido a las pérdidas, mire, debe ser aceptado. Esa es una realidad, ¿sí? Debe ser reconocido. Sí, me duele por esto y por aquello, por el error que cometí, por lo que pude haber hecho y no hice, por esta persona que de Mavi ya no está conmigo, etcétera, etcétera. Reconocerlo y definirlo. Sí, tengo un dolor y tengo un dolor grande en el alma, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer? Entonces, hay que empezar por reconocer la existencia de ese dolor y de esa pena para poder proceder a algún proceso de recuperación, de resiliencia o de restauración, ¿sí? Parte de un proceso inevitable para poder iniciar su sanación
y superación. Entonces, reconocerlo, si es necesario, con humildad y con honestidad. Porque si no aprendemos, mire esto también para que lo considere y lo analice. Si no aprendemos esa lección oculta detrás de aquella circunstancia, ¿sí? O sea, esa pena, ese dolor, ese error, esa pérdida, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos está mostrando? ¿Cuál es el mensaje? Porque si no captamos el mensaje y no lo aprovechamos como un aprendizaje, ese dolor se puede convertir, ahora sí, en una larga e insoportable secuencia de sufrimiento. Pero hay una definición muy concreta para eso, ¿sí? O sea, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Son cosas muy diferentes. El dolor es inevitable, forma parte de la vida. Te golpeas, te machacas el dedo, algo, a ver, son cosas tan sencillas. Ese es un dolor, pero que se convierte en sufrimiento, eso es lo que podemos evitar y es lo que es importante que podamos aprender. Si no adoptamos una posición responsable frente a la presencia del dolor, el sufrimiento consecuente puede ser un peligro mortal. Nos quedamos en ese dolor, nos quedamos en ese sufrimiento y entonces esto nos genera estrés, que ya lo analizamos en la lección número 6. Y entonces eso, ya lo dije y lo repito, tu sistema inmunológico, te debilitas, en fin, y empiezas además a cometer otros errores. Por eso es tan importante, ratifico y reitero, analizar, aprender e iniciar el camino de la recuperación y de la restauración. ¿Sí? Hay algunos errores que los vamos a mencionar para que nos ayuden en este proceso de identificar los dolores y las penas. ¿Sí? Por ejemplo, algunas personas asumen una posición de mártir. ¿Sí? Déjenme poner un ejemplo. Una suegra, ay, no, es que la vida es muy dura, no, es que aquí me tienen abandonada. A ver, tuve la ocasión de visitar a una señora de edad un poquito senil, que ella ya falleció, pero tenía 3 o 4 hijos que la cuidaban con un esmero. Yo llegué un día y la saludé. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Aquí sola, aquí abandonada, aquí nadie me visita. ¿Cómo le parece que al frente de donde esta señora vivía, llegó a vivir el alcalde de esa población y ella atravesó la calle y fue y le dijo que la tenían abandonada? Y este alcalde llamó a la familia, oiga, ¿qué está pasando aquí? Y dijeron, no, es que ella asume esa posición, pero no, pues o sea, vivimos pendientes de ella. Y pude constatar que eso era verdad, no había ningún abandono, nada. Ella tenía como un recurso para generar lástima, para llamar la atención, ¿correcto? Entonces ese es un dolor que realmente es un dolor inexistente, pero para la persona es real, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces nosotros tenemos que hacer algo. Bueno, no nos aflijamos porque no es real, pero tratemos de llenar ese vacío en personas. Pero ténganlo en cuenta, es una posición de mártir que además muchos lo consideran virtuoso. Es que yo soy una mártir. Y entonces van todos los días a misa de 5:30 de la mañana, llueva, trueno, relampaguee, porque es que, ¿no? Ese es un dolor diferente, que tengo que mencionarlo porque a veces viene la consulta y realmente no existe. Me ha tocado varias veces atender dolores inexistentes. Recuerdo un caso, permítanme poner otro ejemplo, de una niña que aparentemente estaba en un grave duelo porque ella había vivido con la abuela había fallecido y entonces volvió a vivir con la mamá. La mamá era un poquito más exigente y no le permitía tener un noviecito no muy recomendable. Entonces la niña asumió una posición que era que la abuela ya no podía vivir, que la ausencia de la abuela la iba a matar.
Cuando hicimos un análisis no había tal, no había dolor de duelo. ¿Sí? Lo que había era un acto de rebeldía, ¿sí? Tratando de manipular a la mamá para que le dejara tener el mismo noviecito del cual la abuela ni se había enterado. Correcto, entonces, para que nos entendamos, a veces estos dolores inexistentes, imaginarios, ¿no? Que debemos aprender a lidiar con ellos, ¿ok? Estas personas entonces dicen frases como esta, ¿cierto? Y están convencidos de que es que uno viene al mundo es a sufrir, la vida es una cadena de sufrimiento. No es cierto, no es verdad. La vida es un camino de aprendizaje para llegar a unos objetivos y unas metas de bienestar. Eso sí es la vida. Ahora, el camino es pedregoso, sí, pero vamos a llevar esta cruz con amor, no con dolor. Piénsenlo, ténganlo en cuenta. Ahora, miremos otro tipo de dolor de estos llamados identificados dolores imaginarios. Este es otro que se deriva del anterior error, pues que es para sentirse pues mártires virtuosos, porque la única manera de ganar el cielo, lo hemos oído decir, la única manera de ganar el cielo es sufriendo. No es así. Es aprendiendo, dándole valor y significado a la vida. ¿Ok? Entonces hay personas que para inspirar lástima, para manipular, para llamar la atención o para castigar o hacer sentir culpa a sus parientes. Una persona joven que se autoenferma, por así decirlo, para castigar a sus padres, ¿sí? Porque no le han alcahueteado y no le han permitido hacer lo que le da la gana. ¿Sí? O una persona de edad que quiere, entre comillas, castigar, manipular a sus hijos, ¿sí? Porque pues son independientes, porque han seguido con su vida y la persona tiende a sentirse sola. Entonces a veces estos dolores de manipulación, ¿sí? Hay personas que andan quejando, a toda hora les duele algo, a toda hora están enfermos de alguna cosa, ¿sí? A mí me llaman y me piden consulta y dicen, vea, es que estamos, cuando no le duele una cosa, le duele la otra, y a veces no son dolores reales. De modo que sigamos hablando de los verdaderos dolores, de lo que nos preocupa. Por ejemplo, mire, dentro del concepto de pérdida que nos produce ese dolor emocional, dolores o tipos de pérdida que debemos aprender a procesar. Las pérdidas afectivas, mire que es que hay mucho concepto de pérdida, afectivas, por el fallecimiento de un ser querido. No podemos hacer nada, tenemos que aprender, ¿sí?, cómo sobrellevar un duelo. Yo escribí un libro al respecto, a la orden, saben que mis libros son gratuitos, que se llama Un homenaje de amor y de esperanza. Estamos aprendiendo a vivir el duelo por el fallecimiento de un ser querido sobre el amor, no sobre el dolor. Más adelante voy a volver a hablar de ese concepto, ampliarlo un poquito más. Pérdida por separación. Sí, a veces eso pasa, es que a veces tenemos que separarnos de los padres. Y a veces los padres mandamos a los hijos a estudiar, por ejemplo, a otra ciudad o a otro país. Entonces a veces eso, claro, se considera un alejamiento, una pérdida de la convivencia, y a veces mucha gente se afecta con eso. Mire que eso está analizado y tenemos respuestas y hay que encontrar las respuestas para eso, aprendiendo con todo este seminario las cosas buenas de cada etapa de la vida. Pérdidas en el entorno, o sea, todo el mundo donde vivimos, todo lo que nos rodea. Por ejemplo, una pérdida de un empleo, ¿sí? Miren, ¿cómo le parece que hay gente que se jubila ya de 65 años, así por ahí más o menos, y a veces necesitan asesoría psicológica para aprender a vivir sin trabajar? Porque han trabajado 40, 50 años, siempre todos los días cumpliendo con un deber y teniendo un sentido de importancia, un sentido de trascendencia. Y de pronto ya
se acabó. Váyase para la casa, allá le hacemos llegar su platica, se jubiló, se pensionó. Hay personas que se enferman porque se despiertan por la mañana y dicen, ¿y ahora qué hago? No tengo nada que hacer. Hay quien se siente inútil, hay quien se siente acabado, hay quien se siente anciano. Entonces miren, por ejemplo, que eso es una pérdida que tenemos que aprender a manejar y que hay respuestas para eso. La pérdida de la vivienda. A veces el barrio donde vivíamos se llenó de casas y se llenó de edificios. Ya no tenemos el entorno donde vivíamos. A veces hay que cambiar de casa, otras veces hay que cambiar inclusive de ciudad y ni qué decir de país. Entonces, esa que se considera una pérdida del entorno es algo que hay que aprender a vivir, sacarle y extraerle lo positivo, ¿sí? Para que no se vuelva una pérdida dolorosa. Hábitos. Mire, esto es absolutamente imprescindible. A medida que vamos creciendo y madurando, hay unos hábitos que ya van a cambiar, son rutinas de vida que ya no podemos hacer. Por ejemplo, después de ciertos años hay deportes que ya no podemos practicar. ¿Sí? Deportes como natación, como gimnasia, son deportes generalmente para gente joven, o sea, por lo menos a nivel competitivo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo jugué fútbol muchos años, pero ya, o sea, no he notado que generalmente los futbolistas después de 35 años ya como que empiezan a mermar, y es rarísimo que haya un futbolista que pase de 40 años. Entonces, todas estas rutinas a veces van cambiando, la misma alimentación, ¿sí? Hay ciertos alimentos que ya no podemos consumir a medida que vamos madurando, ¿sí? Que vamos creciendo porque el organismo también varía. Mire todo esto que podemos llamar, generalmente lo colocan en el rubro de las pérdidas, ¿sí? Pérdida de habilidades, aquellas cosas que podíamos hacer de jóvenes y que ya no podemos hacer cuando somos mayorcitos. Por ejemplo, tenemos que usar gafas, que antes no usábamos. Podíamos leer perfectamente letra pequeña, ahora no, ahora tenemos que ayudarnos. Por ejemplo, hay quien disminuye mucho el oído. Y una serie yo la llamaría también capacidades, ¿sí? Que van disminuyendo con el paso de los años. Estas habilidades, a veces ya no somos capaces, o una incapacidad por edad, o también dentro de la pérdida de esas habilidades está la vida sexual. La vida sexual se acaba, sí, se acaba, se apaga, sí. Ya cuando tenemos 70 años ya no podemos tener relaciones íntimas 2 o 3 veces al día como cuando teníamos 20. Eso es real y es objetivo y es una verdad. Entonces, algunos caballeros compran un montón de pastillas, ¿sí? Tratando de disimular, ¿no?, su capacidad sexual. No, la capacidad sexual se acaba con los años, se acaba y desaparece a cierto nivel. Ahora, espero que hayan aprovechado la juventud suficientemente, porque es una parte muy importante de la vida, pero también es importante entender que se acaba, ya se acabó. Esto daría para un tema muy largo, pero es cuestión de madurez y es cuestión de equilibrio. También dentro del concepto de pérdidas está partes del cuerpo, ¿sí? Mencionaba ahora que a veces la vista ya no es lo mismo, a veces hay ciertas cirugías, ¿no?, que se hacen necesarias. Es muy común en las mujeres que necesitan una mastectomía. O sea, es muy fácil un cáncer de seno, bastante, llamémoslo popular, ¿sí? Muy común. Y de pronto una histerectomía, ¿no?, extraer el útero. Hay mujeres que se afectan mucho por eso, cosas que tenemos que aprender. O sea, hay que aprender a renunciar. Por ahí en otra lección, recuerdan, yo hablaba de aceptación, ¿no? Esto, aprender a vivir.
incluye todo este tipo de cosas. ¿Sí? A veces hay partes del cuerpo que ya no están. La pérdida de objetos, bueno, esto sucede todos los días, ¿sí? Cosas que tienen que ver con el dinero, o con bienes, o algo se te cae, se te quiebra, te chocan el carro, en fin. Entonces, eso es muy común, eso pasa, duele, arde, pica. Ay, ese celular que amábamos tanto, ya lo robaron, o se cayó y se dañó, ¿sí? Hace como 2 años un celular que yo tenía bastante nuevo, pues por ahí en una lancha, por el mar, nos caímos y el maletín en donde estaba el celular se mojó, nada que hacer. Tenía una cantidad de datos y teléfonos, se acabó, pues sí, es que hay que hacer, bueno, hay que comprar otro. Bueno, vamos a ver, ojalá tengamos con qué, sin necesidad de endeudarnos, pero no hay que amargarse la vida por eso, es lo importante. Esas cosas suceden y van a seguir sucediendo. Finalmente, dentro de esta parte, las expectativas y las ilusiones. Tengo un pariente que ha pedido la visa 3 veces para ir a Estados Unidos y 3 veces se la han negado y no sabe por qué. Ya se dio por vencido. Es negocios, obviamente romances, ¿sí? planes de matrimonio, de una vida juntos, ¿no? Mire, pérdida de expectativas e ilusiones. O un negocio que consideramos que era muy exitoso. Miren lo que pasó con el COVID y con la pandemia, ¿sí? Una cantidad de negocios que fracasaron porque no había clientela, pero mucho. Entonces todo esto causa pena, causa tristeza, causa dolor. Y tenemos que aprender a superarlo para seguir adelante. Tenemos que aprender resiliencia, superación, maduración y crecimiento. Seguimos adelante. Esa es la idea. Seguir adelante. ¿Sí? Mire, analice todas estas despacio y comparte. Ahora, ¿cuáles son los principales errores que generalmente cometemos en estas etapas de dolor y de pérdida? Rápidamente, miren. Tomar decisiones importantes. Cuando estamos tristes, emocionalmente afectados, cuando tenemos un desorden emocional, no podemos tomar decisiones importantes porque siempre nos equivocamos. Tomamos la decisión que no es. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer en una circunstancia de estas difíciles, de pérdida, de dolor, etcétera? Calma, paciencia, esos son valores humanos, el fundamento del bienestar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Lección número 1, lección número 2. Entonces, ¿tomar decisiones importantes? No, espere, calma. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Es diferente en cada persona, pero sobre todo hasta que tenga la calma, la tranquilidad, el enfoque, la serenidad para tomar una mejor decisión. Segundo, los dos extremos. ¿Qué hago ante esta situación? O sea, dejo todo quieto, aquí no pasa nada, o deshago todo, no, pues cualquiera de los dos extremos es una mala decisión. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Espere, ¿sí? En el caso del duelo por muerte de un ser querido, ¿sí? Hay personas que se niegan y se bloquean totalmente, eso obviamente no es bueno, y hay personas que quieren borrar todo y hacer desaparecer todo, esa persona nunca existió, eso tampoco es sano, porque aquí adentro queda el registro. Entonces hay que tener cuidado con eso, ni un extremo ni el otro. Calma, paciencia, hacer las preguntas adecuadas, avanzar, investigar, desarrollar resiliencia, etcétera, etcétera. Esta frase la repito, sí, para que se nos grabe. Pretender huir de la responsabilidad, es decir, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Sí? Como si eso sirviera para algo, ¿no? Me caí en una lancha que andaba por allá pues en la costa, nada peligroso, ahí en la orilla, en una lancha y mi celular cayó al agua. ¿A quién le echamos la culpa? ¿De qué sirve? No, nada. Miremos a ver cómo hacemos, a ver qué comprar otro. ¿Sí? Huir de la responsabilidad es negar
nuestra participación, en lugar de hacernos responsables, ¿sí?, para salir adelante. ¿Sí? Piense sobre ese punto. Siguiente, consumo de drogas y alcohol. O sea, ni siquiera necesito hablar más del tema. Obviamente eso no soluciona nada, no sirve para nada. Eso, el dolor emocional, estamos hablando de dolor emocional, lo pasa para mañana o para pasado mañana y viene peor. ¿Sí? De modo que no existe medicamento para el dolor emocional. No existe. Como pastillas o como licor, eso no existe. Intentar reemplazar afectos. Mira, un ejemplo cruel. Una nueva esposa no es una nueva mamá, por ejemplo. ¿Qué problemas que han tenido cuando muere la mamá en un hogar y se adquiere una nueva cónyuge? Usted no es mi mamá, para poner un ejemplo cruel. ¿Sí? No se reemplazan los afectos, se reemplazan personas. ¿Sí? Puede que necesite otra persona que me acompañe. Mi socio en el trabajo falleció o se fue, rompimos. Necesito otra persona, es otra persona. No reemplazo el afecto, reemplazo la función. ¿Sí? No reemplacemos afectos. Hay muchos hombres, sobre todo los hombres, cometen un error. Ante la pérdida de una pareja, salen rapidito a conseguirse otra, supuestamente para llenar el hueco emocional. Nunca es igual, porque cada persona es distinta. ¿Sí? De modo que esa no es la solución adecuada. Piénselo muy bien. Las comparaciones tienen que ver con lo anterior. No comparemos. Cada persona es diferente. No se puede comparar, no se debe comparar. ¿Sí? Aquella persona ya no está o aquella situación ya no está. Vea, el ejemplo del celular. El nuevo celular no era igual al anterior. Es más, cada 6 meses, cada año cambian los modelos. Entonces nunca será igual, para utilizar un ejemplo. ¿Sí? Y una persona nunca es igual a otra. No se puede reemplazar a la mamá, no se puede reemplazar a la pareja o al parejo. Una nueva relación, una persona nueva. Entonces no compare. Ahora, no compare su manera de sentir el dolor con el que siente otra persona. Una vez llegué a una familia en duelo y una señora me decía, mire, mi hermana no quería a mi mamá. Y yo, ¿pero por qué? Dice, porque no la he visto llorar. No, resulta que sí la quería mucho, pero no era una persona que llorara con facilidad. Hay gente que llora muy fácil, hay gente que no, pero no se puede comparar. Cada persona es diferente. Y la que no llora tal vez amaba muchísimo, pero tiene una manera diferente de responder. ¿Sí? Mire qué tan importante tener en cuenta estos detalles. Entonces no compare. El sentimiento de culpa, ya lo mencioné por ahí atrás, es, ya lo dije, supremamente complicado. O algo que no dije y ojalá hubiera dicho. Algo que hice y ojalá no lo hubiera hecho. Necesitamos seguir adelante, necesitamos superar esto, hay que hacer el proceso. Esta es una de las partes más dolorosas y más difíciles. Si es en el caso de un duelo, déjeme yo me devuelvo un paso. En el caso de un duelo, el sentimiento de culpa tiene algo muy terrible y es que la persona fallecida no está. Entonces ya no podemos devolver. Si no le pedimos perdón a tiempo, ya no le podemos pedir perdón, ya no hay cómo. ¿Sí? Ya no le podemos explicar, no le podemos explicar algo que nos hubiera gustado hacerlo porque ya no está. Esa es una de las mayores dificultades en el sentimiento de culpa, al cual hay que superar, autoperdonar para seguir adelante, que es el objetivo de estas lecciones. La inseguridad y los temores, y a veces cuando nos sucede una vivencia difícil, nos quedamos pensando que nos va a volver a suceder. Si aprendemos la lección, que es algo que recomendamos permanentemente en este seminario, no tiene que volver a sucedernos. Ahora, no porque una pareja terminamos,
quiere decir que ya no vamos a volver a tener pareja. Situación que he vivido, que he encontrado en mi consultorio. No, yo no quiero volverme a enamorar porque me dolió mucho. Sí, yo sé que duele mucho, ¿sí? Pero darse una nueva oportunidad, ojo, darse una nueva oportunidad. Que se acabó un negocio, bueno, seguramente aprendamos los errores, analicemos dónde nos equivocamos y sigamos adelante. ¿Sí? Entonces, la inseguridad y los temores, no tenemos que quedarnos ahí. Sí, atemoriza, asusta, pero no tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que seguir adelante. Las imágenes temidas, sobre todo en lo que respecta al fallecimiento de un ser querido. Obviamente hay situaciones de fallecimiento que tienden a ser dolorosas, yo diría espantosas. Ahora, hay personas que no tienen, digamos, la oportunidad de tener el cadáver de un ser querido para darle sepultura. ¿Sí? En el caso de los desaparecidos, de las personas secuestradas y desaparecidas, que aquí en Colombia pues lo hemos vivido mucho. Entonces, sí, duele, sí, asusta, sí, atemoriza, sí. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos que aprender, tenemos que recuperarnos, tenemos que seguir adelante. ¿Cómo? Esa es la parte importante. Pues, el término resiliencia es el que estamos utilizando más. Entonces, hacer un proceso de duelo y con las dificultades propias seguir adelante, porque eso es una lección que tenemos que aprender y una manera de honrar la memoria de un ser querido, ¿sí? Es vivirlo en amor y seguir adelante en lugar de darnos por vencidos. Ese ser querido seguramente no va a querer vernos tirados en el piso, destrozados, enfermos psicológicamente, sino levantar la cabeza y decir, tu amor me da la fortaleza para seguir adelante, por ejemplo, para que lo pienses, ¿sí? Muy bien, dentro de las imágenes temidas yo creo que es un error que se cometió durante muchos años y es el significado que siempre le dieron a la muerte, ¿no? Entonces fallece alguien por una enfermedad, un ser querido, una mamá que ha tenido cáncer los últimos 5 o 6 años, un papá con Alzheimer, ¿sí? Y un cáncer que lo está haciendo sufrir y preferimos que descanse en paz. Sin embargo, la imagen de la muerte siguen siendo estas calaveras, estas figuras monstruosas. No necesariamente, no tiene que ser así. Porque yo personalmente, yo creo que la imagen que yo tengo del fallecimiento de un ser querido es que va hacia la luz. ¿Sí? Hemos oído hablar del túnel de luz, ¿sí? Existen muchas historias, no voy a entrar a debatir, que dicen de que han recorrido el túnel de luz y que han regresado, experiencias cercanas a la muerte, que hay un montón de testimonios, no quiero discutirlo ni debatirlo. Yo creo en eso, elijo creer, ¿no? Yo elijo creerlo. Yo quiero pensar que cuando a mí me toque, yo quiero pensar que voy a ir hacia la luz. Y quiero acepto pensar que mis seres queridos que han fallecido están en la luz. ¿Sí? Entonces, yo pienso de esa manera, siento de esa manera, y esto me llena de amor y de gratitud, y recuerdo con muchísimo amor a esos seres queridos, y amo a la vida, porque yo quiero creer y pienso que vamos hacia allá. Piénsenlo. Como siempre trato de dejar pues motivos de reflexión, ¿sí? Entonces, para terminar con esta parte del dolor y de las pérdidas, esto es una realidad, créame, ¿sí? Les recomiendo, cree y piense en esto. Todas, así en mayúsculas, todas las respuestas ya han sido entregadas, todas las soluciones ya están dadas, toda la felicidad ya está disponible, pero hay que ir por ella. O sea, hay que hacer el camino, hay que hacer el esfuerzo, hay que estudiar, hay que leer, hay que esforzarse, hay que superar, hay que madrugar, bueno. Sí, pero ¿existe el camino del bienestar? Sí, es el camino de regreso a casa.
para que lo piense. La semana entrante, Dios mediante, volveremos a encontrarnos y vamos a ver la lección número 9, que vamos a hablar de los miedos. Hemos hablado del estrés, de la angustia, de la ansiedad, ahora hablamos de las pérdidas y el dolor emocional. Entonces, en esta otra limitante terrible para la calidad de vida, conocerla para ver cómo lo podemos manejar, son los miedos, las fobias, temores, ¿sí? O sea, todo esto indudablemente limita muchísimo la calidad de vida. Entonces, la semana entrante nos vemos aquí para que podamos hablar de este tema, ¿sí? Como siempre, como de costumbre, pues aquí está mi número de WhatsApp. Yo me pongo incondicionalmente a sus órdenes, envíenme sus preguntas a través de WhatsApp, inquietudes que tengan. De pronto, si ya saben que la lección de la próxima semana es del miedo, pueden hacerme preguntas que intentaré responder en el momento de hacer el video, ¿ok? Muy bien, entonces tome nota, analice, devuélvase, mírelo, compártalo. Seguramente muchas personas se van a beneficiar con este tipo de información, ¿correcto? Bueno, por hoy no es más, yo me despido, o sea, que los quiero mucho, le pido a Dios que les bendiga. Chao, chao.